La prensa femenina se consideró durante mucho tiempo de segunda división. Se le otorgaba un papel secundario por incluir contenidos que se consideraban frívolos o elitistas, y hoy día, en muchas ocasiones, todavía carga con ese San Benito. Sin embargo, este tipo de publicaciones tiene, sin duda, un lugar en la historia porque han jugado un papel fundamental en la alfabetización de las mujeres. ¿Sabíais que en su origen y durante muchos años las revistas dirigidas a mujeres estuvieron escritas por hombres? ¿Y sabíais que uno de esos redactores fue el celebérrimo Mariano José de Larra? Bienvenidos a este quinto episodio de la primera temporada. Esto es Beautycast, el podcast en el que viajamos en el tiempo para hablar de la evolución de la moda, la indumentaria, la belleza y los cuidados estéticos a lo largo de la historia. Soy Abigail Campos y hoy os invito a un viaje al nacimiento de las revistas femeninas. Beautycast Podcast, un podcast de moda con mucha historia. Lo primero que os quiero contar es que las primeras revistas femeninas no están escritas por mujeres, sino por hombres. Esas primeras publicaciones, durante muchos años, presentan un modelo de mujer muy conservador, abnegada, sumisa, al cuidado de su marido, de sus hijos y con el propósito vital de tener familia y dedicarse a cuidarla. Sin embargo, al mismo tiempo, la prensa femenina tiene un papel fundamental en la alfabetización de la mujer y en el desarrollo de la literatura, el interés por las artes, el teatro, las ciencias o la filosofía. Aunque las revistas de moda, tal y como las conocemos hoy, nacen en el siglo XIX, por motivos que luego os contaré, el germen de este tipo de publicaciones dirigidas a mujeres nace mucho antes y tiene como origen el retrato. Desde el siglo XVI, por Europa, circulan los llamados grabados de trajes. ¿Esto qué es? Bueno, pues son colecciones de dibujos coloreados con acuarela que muestran diferentes trajes regionales de lugares del mundo. Estos grabados de trajes consiguen un gran interés y se mantienen durante más de un siglo. Aterrizamos en el siglo XVII. Los historiadores de la moda consideran que la primera revista de moda moderna, por así decirlo, nace en París en 1672. Se llama Mercure Galant y es trimestral, más o menos, aunque no debemos entender la periodicidad con el sentido estricto actual. Aunque se lanza como una revista de literatura y no esencialmente femenina, sino para ambos sexos, también incluye cotilleos, contenidos de arte o música y dedica mucho espacio a la moda y a las tendencias en la corte de Versalles. Lo que la hace súper famosa son sus grabados de figurines. ¿Qué son los figurines? Bueno, pues son dibujos o bocetos que representan el diseño del vestuario de un personaje. Estamos en el siglo XVII y no existe la fotografía, recordad esto. Mercure Galant es, sin embargo, una revista sin distinción de género, como hemos dicho. La primera publicación netamente femenina es inglesa. Aparece en 1693 y se llama Ladies' Mercury. Su fundador es John Danton, que es un señor que ya publicaba un periódico y ahora crea esta revista que además es el origen de las columnas de consejos, un elemento que se convertirá en habitual en la prensa para mujeres. ¿Cómo iba esto? Bueno, pues las lectoras envían sus consultas sobre temas que pueden ser de amor, de matrimonio, de noviazgo, de amistades, sus dudas acerca de algún problema que les está preocupando y desde las revistas un supuesto experto se las responde. Este formato, que es un consultorio, se va a mantener durante muchos años y con mucho éxito. De hecho, aún existe hoy en día, normalmente recogiendo preguntas dirigidas a un experto, a lo mejor en temas de salud, en temas de psicología, pero ya os digo que es un formato, el del consultorio, que todavía existe en publicaciones que se venden a día de hoy. Bueno, que me desvío. Ladies' Mercury en realidad solo se publica durante 4 semanas, muy poquito tiempo. No es estrictamente de moda, pero supone la inauguración de un periodismo orientado a las mujeres.
Siguiente parada, siglo XVIII. Ha tenido que pasar todo este tiempo hasta la llegada de un medio femenino de marcado tono periodístico. Estamos en el año 1770 y hablamos de la revista inglesa The Ladies Magazine. Nace en Londres, es mensual y cuesta 6 peniques, una fortuna para la época. De hecho, como tenía dudas, le he preguntado a la inteligencia artificial cuánto sería ahora y me ha sorprendido porque serían casi 7 euros, es decir, prácticamente lo mismo que cuesta una revista femenina en este 2025 en el que estamos grabando este episodio. O sea, que si pensamos que hablamos de hace 3 siglos, aquello es evidentemente una pasta que no cualquier mujer se puede permitir. La revista cuesta lo mismo que el salario medio semanal de un trabajador no cualificado o lo mismo que el salario de 2 semanas de una trabajadora doméstica, es decir, no es apta para cualquiera. The Ladies Magazine incluye grabados, al principio en blanco y negro y después en color y pese a ser carísima, tiene mucho éxito. A finales del siglo XVIII también aparecen otras revistas innovadoras o peculiares dirigidas a mujeres, pues por ejemplo Galerie de Mode et de Costume Français o otra revista que se llama Le Cabinet de Mode, que nace en Francia y que incluso logra continuar publicándose durante la Revolución Francesa. El origen de las revistas de moda, tal y como las conocemos hoy, nace en el siglo XIX, porque hasta entonces, más que de moda, debemos hablar de indumentaria. Pero entendiendo por moda el sentido actual de tendencias cambiantes que dictan con antelación lo que vamos a vestir y que fomentan el consumismo, esto nace en el siglo XIX y uno de sus canales de comunicación es, sin duda, el de las revistas de moda. Las revistas de moda también son fundamentales en el proceso de alfabetización de la mujer, como hemos dicho hace un ratito. No solo contribuyen a la lectura y a la educación femenina, sino que fomentan la desaparición de las fronteras de clase. De hecho, desde mediados del siglo XIX hay también una preocupación por abaratar el precio de estas cabeceras para que así puedan ser más accesibles y llegar a ser leídas por más mujeres. Si hasta el momento Londres y París están siendo la cuna de las revistas dirigidas a mujeres, en el último tercio del XIX Estados Unidos entra en el tablero de juego. Se está desarrollando la prensa de moda y surgen muchísimas publicaciones femeninas. Enseguida el mercado estadounidense se convierte en un monstruo grande, poderoso y con una superindustria capaz de producir con calidad, subiéndose al carro del auge del consumismo y que esto es un elemento fundamental para el triunfo de las revistas de moda. En Estados Unidos y en esta época surgen precisamente las dos Biblias de la moda, Harper's Bazaar en 1876 y Vogue en 1892. Ambas revistas, como sabéis, continúan editándose en la actualidad con todo el éxito que la prensa en papel lo permite a día de hoy, que estamos en plena crisis, ya lo sabéis. A partir del nacimiento de estas dos cabeceras es Estados Unidos quien gobierna el mercado. Seguimos en el 19, pero ahora en España. El verdadero impulso de las revistas de moda llega en concreto en el reinado de Isabel II. Sin embargo, antes surge una publicación que por sus características merece la pena señalar. Estamos en Cádiz, en 1813, y nace el periódico El Amigo de las Damas, en plena Guerra de la Independencia. La autora es una mujer, Beatriz Cienfuegos. Se publica una vez a la semana, tiene 28 páginas y una vida breve, solo se tiran 8 números. Pero por primera vez en el número 4 se incluye un artículo sobre modas. El Amigo de las Damas no es importante solamente porque esté escrito por una mujer, que también, aunque de esto os cuento ahora una anécdota. Este periódico aboga por el fin de la opresión de las mujeres, por la mejora de sus derechos y por la participación femenina en la vida pública, aunque a veces, la verdad, lo hace de un modo tan sutil que en realidad parece más conservador que liberal, pero bueno.
Beatriz Cienfuegos está considerada la precursora de las publicaciones para mujeres en España. No se sabe mucho de ella, pero la anécdota de la que os hablaba hace un momento es que se llega a considerar en algunos círculos de la época que Beatriz Cienfuegos en realidad es un hombre, incluso un religioso, porque al parecer cuesta creer que una mujer escriba esas cosas. Beatriz Cienfuegos lo desmiente, su periódico tiene una repercusión hasta entonces no conocida en las cabeceras dedicadas a un público femenino y uno de los motivos, posiblemente, es el detalle de que el precio del periódico es muy barato y esto le permite llegar a más público del habitual. Como os decía, la edad dorada de la prensa para mujeres en España llega con el reinado de Isabel II. Entre 1843 y 1868 surgen muchísimas cabeceras para público femenino y dentro de ese grupo muchas dedicadas a la moda. Excepcionalmente, algunas tienen una larga vida, de hasta 20 y 40 años, aunque en la mayoría de los casos no es así. Durante este tiempo, la prensa también cambia a nivel técnico. Pensad que se mejora la calidad de la impresión y del papel, se incluyen imágenes y se intenta rebajar el costo de los periódicos para que pueda llegar a más lectores. Sin embargo, estamos en el siglo XIX y el mercado editorial en general es débil. Las cabeceras no aguantan, existe la censura y las revistas para mujeres se ven como con desprecio y poco meritorias. ¿Qué contenidos publican este tipo de revistas? Pues la verdad es que en general tienen una mirada paternalista, que aboga por un modelo de mujer discreta, dedicada a su esposo y a su familia. Sin embargo, durante el reinado de Isabel II aparece una tensión entre dos modelos de mujer, no en la prensa, sino en la propia sociedad. Uno es esa sumisa, ama de casa, y la otra es una mujer activa y trabajadora. Puede ser visto un supuesto feminismo que aboga por la educación de la mujer, pero sin exagerar, que la mujer de la época tiene que estar educada, pero sin pasarse de la raya. Lo justito, para educar a sus hijos y dar conversación al marido, o si hace falta para trabajar como maestra o como obrera cualificada, en el caso de que la familia tenga necesidad, pero siempre dentro de unos límites. Es decir, que si para mantener esta situación la mujer tiene que leer prensa, pues mejor que sea frívola, con cotilleos y asuntos de moda, o eso es lo que piensan sus maridos, padres y hombres de la época. La primera publicación femenina del siglo XIX es El periódico de las damas. Hablamos de España, La crea el impresor y editor León de Amarita y por eso se le considera el padre de la prensa de moda en España. También favorece que el periodismo se acerque un poco más a ser considerado como una profesión. Qué loco, el tipo este. El periódico de las damas es de ideario liberal y celebra la jura de la Constitución por Fernando VII. Destinado a las señoras de las clases altas, está compuesto a una única columna y contiene artículos, noticias y comunicados, algunos sacados de los periódicos extranjeros de su mismo carácter, sobre el influjo de las mujeres en la sociedad, sus costumbres, semblanzas de mujeres ilustres, pero también incluyen contenidos divulgativos e ilustrativos, por ejemplo, sobre la actividad política parlamentaria y constitucional en ese periodo. A ello se añaden también otros contenidos de carácter literario, pues por ejemplo poesías, diálogos, anécdotas histórico-moralizantes, moda, amenidades. Es la primera de decenas de revistas del estilo que llegan a partir de este momento. La segunda cabecera en importancia es El Correo de las Damas. Comienza a publicarse en 1833, pocos meses antes del fallecimiento de Fernando VII, cuando el primer ministro Francisco C. Bermúdez viene aplicando lo que se denomina despotismo ilustrado. Con el subtítulo de, abro comillas, periódico de modas, bellas artes, amena literatura, música, teatros, etc., cierro comillas, se considera una publicación pionera especializada en modas dirigida a un público de la alta burguesía y la aristocracia. Entre otras, el Correo de las Damas tiene una sección de mujeres célebres, que serían las celebrities de hoy, si se nos permite la comparación. También publica artículos sobre educación de las mujeres y se muestra partidaria de una educación esmerada que las capacite para educar a sus hijos y sustentar a la familia y a la sociedad.
Los textos carecen prácticamente de firma, a excepción de algunas iniciales, pero, y esto es lo que os avanzaba en la intro, cuenta entre sus redactores con Mariano José de Larra, como sabéis, una de las figuras más importantes del romanticismo español y un referente fundamental en la historia del periodismo y la literatura del siglo XIX en España. Tras la muerte de Fernando VII, el Correo de las Damas se posiciona abiertamente a favor de la regente María Cristina y de su hija Isabel frente a los carlistas, que apoyan al hermano del rey, Carlos María Isidro, y no reconocen el derecho al trono de Isabel. El tema fundamental en el Correo de las Damas es la moda. Además de figurines de moda y sus explicaciones, lo que hoy llamaríamos pies de foto, pues también se incluyen otros contenidos como novedades de Madrid y de provincias, noticias de índole política, sucesos, relatos y por primera vez contenidos de lo que hoy se conoce como lifestyle, estilo de vida, pues trata por ejemplo asuntos como la decoración o los carruajes. Como os digo, el reinado de Isabel II es el escenario del nacimiento de muchas cabeceras femeninas, aunque muchas de ellas no consiguen en realidad mantenerse durante mucho tiempo. Si hay una que dura muchos años es La moda elegante, que se publica entre 1842 y 1927 y es por tanto la más longeva entre la prensa para mujeres. Esta larga vida la convierte en una cabecera estratégica para estudiar la moda de la época y la vida de las clases acomodadas. Al frente está Francisco Flores Arenas, que me hace gracia porque este hombre, además de estar al frente de la revista, es de todo. Es catedrático de medicina, ingeniero, escritor, periodista, militar, en fin, una joya. También tiene una larga vida el Correo de la Moda, que se publica entre 1851 y 1893. Esta revista sí está dirigida por mujeres, primero por Ángela Grassi y después por Joaquina García Balmaseda. Al año de su creación, en 1852, logra que Isabel II, la reina, the Queen herself, sea la primera suscriptora. Imaginad, esto es toda una estrategia de marketing y reputación, ¿no? Es desde luego un hito. Tiene mucha difusión, incluso fuera de España, porque se puede comprar en Portugal y en las provincias de ultramar. Y es cara, pero porque se dirige a una clase social que puede permitírselo. En ella se habla mucho de educación, de hecho, como se publica durante tantos años, es testigo de la reforma educativa que propugna en sus páginas. Obviamente también habla de moda, de cultura, teatro, poesía, de moral, religión, de mujeres famosas. Con el tiempo, en 1857, cuando ya lleva 6 años en el mercado, se reconvierte en una revista literaria dedicada únicamente a la instrucción de la mujer y así va a seguir hasta su desaparición en 1893. A finales del siglo XIX las publicaciones femeninas ya tienen un gran calado. Durante el reinado de Isabel II en España aumenta la clase media, por lo que más personas consumen este tipo de cabeceras, que van mejorando, como hemos dicho antes, en toda la parte técnica, por ejemplo, en la calidad del papel o con otro hito histórico que fue con la inclusión de fotografías. Y así llegamos al siglo XX. Una de las revistas más destacadas en el inicio del siglo es El Salón de la Moda. En realidad se publica desde 1884, sale cada 15 días y tira más de 800 números hasta su cierre en 1914. ¿Por qué tiene una larga vida? Pues seguramente es porque sus editores son 2 impresores que disponen de la infraestructura adecuada para producir publicaciones de gran tirada y buena calidad y tienen los dineros que les hace falta para hacerlo. El Salón de la Moda es una publicación fundamentalmente dedicada a la moda, pero también hay crónicas de sociedad, secciones de literatura, consejos para el hogar, la cocina, pasatiempos, temas culturales. Incluye muchos figurines descritos con mucho detalle e incluso pliegos para labores de punto. Los que seáis más mayores recordaréis que luego andando el siglo XX mucho más adelante, en España tuvo mucho éxito una publicación que se llamaba Burda y que era precisamente eso, para hacer labores de costura y pues las lectoras las compraban para poder hacerse ellas mismas sus vestidos, sus ropas, en fin. Esta revista, El Salón de la Moda, como os digo, se dirige a una mujer burguesa rica y a la clase alta en general. Tened en cuenta que las mujeres de clase obrera no terminan de interesarse por estas publicaciones que propugnan una vida de elegancia, de lujo, de poderío económico que no está al alcance de todos. Las guerras mundiales provocan un cambio de tendencia, la moda cambia de manera muy rápida
hay tendencias que propugnan que se renueve el vestuario cada poco tiempo y la sociedad quiere saber más. El mejor modo de informarse son los medios de comunicación y así aparecen nuevas cabeceras. Ya en los años 60 las revistas de moda se democratizan y llegan a todas las mujeres. Así continúan durante muchos años hasta época muy reciente o la época actual, donde por un lado a veces parece que ni siquiera las revistas de moda en papel son capaces de seguir las tendencias que cada vez son más efímeras y con unos límites que se desdibujan. Las revistas femeninas salen una vez al mes y a veces resulta difícil seguir una moda que va cambiando casi cada día. El público recurre más a Internet y específicamente a las redes sociales para informarse sobre moda, sobre tendencias o sobre cualquier otra cosa, o para informarse o para consumir este tipo de contenidos que no siempre son información. Hablo, por ejemplo, de influencers o este tipo de contenidos. Os he contado cómo nacieron las revistas dirigidas a mujeres y las revistas de moda. Podéis encontrar más información en el libro Moda y prensa femenina en la España del siglo XIX, de Ana María Velasco Molpeceres, que he leído para documentarme. Por cierto, me lo compré en el Museo del Romanticismo, que tiene una librería maravillosa, igual que el museo, la verdad. También he encontrado mucha documentación en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y, como siempre, os dejo imágenes de algunas cosas de las que hemos hablado en el perfil de Instagram, @beautycastpodcast. Antes de irme, quiero dar las gracias a las personas que habéis dejado comentarios desde el inicio del programa. Vamos a leer algunos, si os parece. Jessica Socorro dice en YouTube que el episodio El tacón es cosa de hombres. Dice, qué historia tan curiosa, no imaginaba que los tacones fueran originalmente masculinos. Me encantó escucharlo. Mil gracias, Jessica. En Spotify, en el episodio de la historia del pantalón, Marta dice, muy interesante, benditas pioneras que abrieron el camino para que todas podamos usar una prenda tan cómoda. Y YBG, que yo sé quién es, pero no sé si me autoriza a decir su nombre, YBG escribe súper interesante, nos hace tomar conciencia de lo que consiguieron otras mujeres por nosotras. Enhorabuena por este capítulo y pues muchas gracias a las dos por estos dos comentarios. En el episodio de la historia de Chanel número 5, Laia Wasowski ha escrito para decir que Chanel era una visionaria en toda regla, hay que darle 100% la razón, mientras que Maricruz García dice que el episodio le ha traído recuerdos de un viaje que hizo a Londres para ver la exposición Mademoiselle Pride. Un comentario que me encanta en el episodio de Chanel número 5 es el de Rafa 20, que dice estar eternamente agradecido de que alguien pronuncie de forma correcta el nombre de Marilyn Monroe. Pues ahí va, pronunciado de nuevo otra vez, Rafa. Muchas gracias. En el primer episodio, el pintalabios rojo, Macarena Orte dice que le ha encantado porque incluye anécdotas muy curiosas. Siempre, la verdad, intento buscar anécdotas y asuntos así que sean curiosos o desconocidos. Beatriz Lombana dice que le encanta y Pilar Sanz deja su enhorabuena por el proyecto Beautycast Podcast. Hay muchos otros comentarios, mil perdones porque no me da tiempo para leerlos aquí todos, pero siempre, que sepáis que siempre contesto uno por uno porque os agradezco que además de escuchar el podcast tengáis el detalle de escribir lo que os ha parecido, es algo que me hace muchísima ilusión. Nada más, muchas gracias por estar ahí, os espero en el siguiente capítulo dentro de 2 semanas.